pues bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más nos humillemos ante Dios, más el Señor nos elevará hacia su presencia y hacia el propósito que Dios tiene. Así que lo mejor que podemos hacer como ser humano, como cristiano, es humillarnos ante el Señor. Y humillarnos ante el Señor no solamente lo hacemos a través de la alabanza, de adorarle, sino lo hacemos por su palabra. Cuando tú y yo decidimos vivir por la palabra de Dios, eso es rendirse y humillarse ante el Señor. Muy bien, les damos la bienvenida a todos ustedes. Dios les bendiga en gran manera. Antes de dar inicio al mensaje y a modo de saludo, quisiéramos preguntar si de pronto hoy tenemos personas que nos acompañen por primera vez. Solamente para saludarte, que nos levantes la mano. Si hay gente que nos acompañe por primera vez aquí, Dios los bendiga grandemente. ¿Qué tal si a ellos y a todos nos recordamos nuestra hermosa frase? Y es que esto es regreso al hogar, esto es familia. Esto es regreso al hogar, esto es familia. Dios los bendiga, bienvenidos. Démosle un aplauso a Dios por la vida de ellos. Gloria a Dios. Y esa frase familia la vamos a tener muy presente hoy. ¿Por qué? Porque el mensaje de hoy tiene como título individualismo egoísta. Individualismo egoísta. Y no quiero hablar del individualismo como algo netamente malo, porque usted y yo somos individuos y claramente un sinónimo de individuo es individualismo, ¿verdad? Es un componente de ser un individuo. Y hay cierto poder y cierta necesidad de tener un individualismo a veces en nuestra vida, y me refiero a momentos de estar solos, a momentos de soledad, a momentos de meditación, a momentos de poder usted y yo como que sentirnos por un momento aliviados del ruido de tantas cosas. Ese tipo de individualismo, cuando necesitamos un espacio para nosotros, no es malo. Por eso le hemos compuesto otra palabra y es egoísta. Individualismo egoísta. Y hoy estoy muy emocionado de compartir este mensaje, porque este mensaje a mí me fascina lo que voy a hablar hoy, me encanta, es algo que Dios ha venido hablando en nuestro corazón, a mi corazón últimamente, me ha venido inquietando, me ha venido viendo acerca de esto, no solamente a mí, sino también a mi esposa, a la junta ministerial, al liderazgo de la iglesia. Es algo a lo que el Señor nos está llamando, y este mensaje, si usted y yo le ponemos atención, pueden pasar dos cosas. La primera, que a veces tristemente pasa, se nos va a olvidar. Vamos a salir de acá y qué chévere palabra, qué bonita alabanza, pero ¿de qué hablamos? No tengo ni idea, no me acuerdo. O dos, puede ocasionar un cambio importante en nuestra vida y en nuestra forma de ver la vida y de caminar esta vida. Y yo quisiera que sea lo segundo, que esta palabra a usted le preste mucha atención, porque puede cambiar su rumbo de vida. Y para empezar este mensaje, si usted trajo su Biblia, y lo invitamos a que procure siempre traer esa palabra, lo invito a que vaya al libro de Juan, capítulo 17, versículo 21. Juan, capítulo 17, versículo 21. Y aquí hay una oración que Jesús hace antes de él morir en la cruz y posteriormente ascender. Él hace una oración muy, muy importante, y esa oración habla de la unidad, y en el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Diga: Padre, háblame a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Miren qué hermosa oración que Jesús hace para su iglesia, para su pueblo. Él le pide al Padre Celestial que ellos, es decir, nosotros, seamos uno como Él y el Padre son uno. Que también nosotros seamos uno, seamos un equipo. ¿Por qué? Porque a través de esa unidad, dice, para que el mundo
crea. ¿Para que el mundo qué? Crea. Entonces cuando decimos para que el mundo crea, estamos diciendo, Jesús nos está tratando de demostrar a través de esta oración, que una de las formas para que el mundo crea en Jesús es que haya una unidad en aquellos que decimos creer en Jesús. Porque tristemente, y Jesús lo sabía y Jesús por eso hizo esta oración, siglos posteriores, si hablemos del siglo XXI, tristemente la mayoría del pueblo de Dios, en lugar de estar unido, está dividido. Y esa división la podemos ver en peleas, en contiendas, en discrepancias que a veces tenemos de cómo hacer iglesia, de que se pone gabán y al otro día se pone un collar y se pone un arete y se pone un pantalón roto y el otro se pone falda. Entonces siempre estamos como tirándonos el uno al otro, ¿no? A veces entre iglesias. Y esa manera de manejar la vida cristiana o como iglesias hace que el mundo no crea. ¿Por qué? Porque la división hace que el mundo no crea, hace que el mundo diga, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano, ¿cierto? Yo no quiero ser cristiano. Entonces Jesús hace un llamado a la unidad, hace un llamado a la familia, hace un llamado a trabajar en equipo. Y ese de trabajar en equipo me parece maravilloso, porque el trabajar en equipo como iglesia nos puede llevar a hacer cosas, incluso Jesús lo dijo, cosas mayores que las que yo hice, harán. O sea que cuando la iglesia se une en pro de un propósito, en pro de un pensamiento, podemos alcanzar cosas mayores, incluso dice Jesús, de lo que él pudo hacer en su época. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en su época Jesús no tenía un micrófono y no tenía la posibilidad de hablarle a millones de personas, o no había internet. Él le habló al pueblo de Israel, a un pueblo pequeñito. Allí empezó esas revoluciones, allá empezó ese movimiento. Pero Jesús dice, va a llegar una época donde la iglesia, donde mi iglesia va a poder impactar al mundo de una manera mayor de lo que yo lo hice. Porque no solamente va a ser un impacto en un país o en una ciudad, va a ser un impacto a nivel mundial si la iglesia se une. Y estudiando algo de historia me he encontrado que la iglesia, las veces que la iglesia se ha unido a trabajar en pro de algo, de un propósito, ha logrado cosas sorprendentes. Y los momentos de mayor decadencia en la historia de la iglesia han sido precisamente cuando comenzamos a dividirnos en temas que a veces no salvan, o en temas que a veces realmente no son relevantes para algunas personas. Dice el apóstol Pablo, no se pongan a discutir con otras personas débiles en la fe, porque eso puede ocasionar destrucción. Estoy parafraseando, destrucción en los oyentes. Hay gente que ni le interesa las contiendas que a veces entre cristianos tenemos. A ellos lo que les interesa es un cristiano que les modele a Jesús con su vida y que a través de sus palabras les pueda contar lo que Jesús hizo en la cruz, el sacrificio que Él pagó por nosotros, contarles esa buena nueva, porque el evangelio, mi amado hermano, es una buena noticia. Es contarle a las personas y decirles, Jesús pagó el precio por tus pecados. Jesús vino al mundo para que tú ya no vivas en esa depresión, en esa amargura. Jesús vino para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Cuando comencemos a enfocar nuestra predicación en Jesucristo y no en cosas superficiales, entonces el mundo va a creer. Y esa es la unidad que como iglesia tenemos que tener. Ahora bien, yo quiero que nos respondamos a una pregunta. ¿Por qué el mundo ha caído en un individualismo exagerado? Miren eso, yo les decía al principio que el individualismo desde una parte, vuelvo y repito, de pensar, de estar un momento solo, de tener ese momento importante de individual es bueno. Pero cuando hay un individualismo exagerado, no es bueno. Y la pregunta es, ¿por qué el mundo hoy ha caído en este individualismo tan exagerado, tan extremo? O sea, al punto de que ya incluso alguien aquí dice, a mí no me gusta saludar a la gente, a mí no me gusta ni que me abracen, ni que me toquen, ni que me digan nada. A mí no me gusta las reuniones familiares, ni de amigos, yo quédeme en la casa quieto. Incluso de pronto hasta usted vino un poquito obligado aquí a la iglesia.
Usted dice, a mí no me gusta nada de esto, qué pereza sentarme al lado de alguien ahí, y que de pronto el pastor le dé por decir, dígale a la persona que está a su lado, y usted, ay, no. Entonces de pronto usted dice, no me gusta, no me gusta. Pero ¿por qué esta generación se ha vuelto tan individualista, tan sola, no? Uno ve que la mayoría de jóvenes hoy día les cuesta desarrollarse ante la sociedad, comunicarse a otras personas. Ya no les gusta, hay mucho joven que ya no le gusta hablar con otros. Y esta es la generación en la que estamos viviendo. Entonces, yendo un poquito a la historia, encuentro y quiero, probablemente hay más razones, hay muchas más razones, pero quiero hablar de dos principales, históricamente hablando, de por qué el mundo comenzó a ir a un individualismo exagerado. Les voy a hablar un poquito de historia, mi hermano, espero no aburrirlo. Pero la primera que yo veo que encontré es una que se llama Revolución Francesa. De pronto se lo ha escuchado, lo escuchó en el colegio, en la universidad, en una película, qué sé yo. La Revolución Francesa, para ponernos en contexto, fue un movimiento que comenzó en Francia, donde ese movimiento se impulsó por pensamientos llamados de la Ilustración y algunos también tomados del Renacimiento y de un humanismo exagerado. ¿Qué quiere decir esto? Que la Revolución Francesa luchó por cosas buenas, porque no puedo ser injusto, hubo cosas buenas, y esas cosas buenas que luchó la Revolución Francesa fue, por ejemplo, traer la democracia. Usted sabía que Simón Bolívar, y se me olvida el que liberó a Argentina, Chile y toda esta parte, era un comandante, bueno, usted que estudió sabe más o menos ahí cómo era el nombre. Los liberadores, digamos, que nos trajeron la independencia, ellos se basaban en los pensamientos de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa decía, la monarquía, ¿para qué? ¿Para qué la monarquía? ¿Para qué un rey? ¿Para qué necesitamos un rey que nos esté mandando todo? Más bien tengamos una democracia, un senado, como quizá lo tenía un poquito el Imperio Romano, donde se puedan debatir las ideas y donde el pueblo tenga derecho a la votación, ¿cierto? Para ese momento la mujer no podía votar, pero ellos ya estaban comenzando a dar pasos hacia allá. Por ejemplo, la comunidad afroamericana no podía votar y no tenía derechos. Entonces todas estas ideas que nacen de la Revolución Francesa comienzan a traer un movimiento de independencias en todo el mundo, no solamente en Europa, sino también en América, y poco a poco el mundo se fue independizando. Digamos que desde el lado de los derechos civiles, desde el lado del derecho del ciudadano, o sea que usted es un ciudadano que tiene derechos dentro de la comunidad, ¿cierto? Eso es bueno, pero en medio de todo este movimiento también hubo unos movimientos y unos pensamientos que como que no eran muy buenos. ¿Y qué pensamientos eran esos? Que ellos comenzaron a decir, ¿saben qué? Hagamos una cosa. No nos basemos en la religión, sino basémonos en la razón. Entonces ellos comenzaron a desechar todo lo que para ellos fuera religioso. Entonces, como para ellos la monarquía, la iglesia católica de aquel entonces, la iglesia protestante, que ya para ese momento estaba, hace 8 días hablamos de las 5 solas basados en el día de la Biblia, ¿cierto? Todo esto ellos dijeron, ¿sabe qué? Nos cansamos de las peleas religiosas de protestantes con católicos, nos cansamos de las peleas de esta gente que ya nos tiene aburridas. Entonces, como nos cansamos, ellos llegaron a una conclusión y dijeron, eso de creer en Dios no sirve en el pensamiento de ellos. Más bien basémonos en las ideas razonables, en la razón, en la ciencia. Que por supuesto la ciencia no está mal, pero ellos lo llevaron a un extremo de prácticamente practicar un estilo de ateísmo o de agnosticismo. ¿Qué quiere decir esto? Que creen en Dios, pero a su manera. Yo creo en Dios, yo sé que hay algo, pero a la manera mía. O sea, Dios, algunos dicen Dios es el universo, es mi yo interior y todo lo que la nueva era y cosas, sectas enseñan. Pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Mis amados hermanos, estas ideas comenzaron a hacer que la iglesia, y hablo de la iglesia general, católica, protestante, todo tipo de iglesia que crea en Dios, comenzara a menguar y comenzara a crecer el ateísmo y el agnosticismo. Y todas estas ideas, gracias, ¿han escuchado acerca de Napoleón Bonaparte? Las guerras napoleónicas, que fue posterior a esto, el hombre
conquistó varios países y donde él conquistaba, él traía esas ideas, él las traía. Y eso se regó a todo el mundo. Entonces, desde ahí comienza un pensamiento del hombre, del yo, de ya no necesito a Dios, ahora yo puedo solo, ¿sí? Que por un lado, vuelvo y repito, está bien si se lleva a un punto bíblico, pero está mal a un punto donde sacas a Dios de la ecuación. ¿Yo para qué necesito a Dios? ¿Yo para qué necesito ir a la iglesia? ¿Yo para qué necesito que me enseñen si yo puedo solo? Yo trabajo, yo estudio, yo puedo conseguir todo con mis fuerzas, sí, pero la salvación no la podemos ganar con nada de eso. Entonces, ese es el pensamiento que surge, o no surge, sino que se refuerza y se impulsa a través de la Revolución Francesa. Pero hay una un segundo acontecimiento histórico que veía yo en la historia, que puede ser uno de los también causantes de traer ese individualismo. Este trae el pensamiento, la razón, el yo, el humanismo extremo. Ahora la segunda es la revolución industrial. La revolución industrial que comienza en Inglaterra es una revolución que hace que comiencen a surgir máquinas, todo un sistema industrializado que hacía que lo que anteriormente se hacía de forma manual, agrícola, como por ejemplo, no sé, anteriormente para tejer, por ejemplo, para tejer tocaba pues a mano completamente. Ya empezaron las máquinas, entonces ya era más rápido, ¿cierto? Ya era más rápido. Ciertos productos se hacían de forma manual, ahora con las máquinas ya todo era más rápido. ¿Esto qué hizo? Que se perdiera un poder hacia el campesinado. O sea, ya el campesino no era tan importante como lo era siglos atrás, porque anteriormente toda la comida, el vestuario, los objetos, todo surgía de la labor agricultora del campo. De ahí salía. Pero cuando surge la revolución industrial y viene toda esta ciencia de máquinas, pues comienza a surgir un movimiento de ciudades. Entonces, aquí no se me pierda. Anteriormente, los que de pronto son un poquito nomás, un poquito más de edad que yo, solo un poquito, ustedes se acordarán, si vienen del campo, ¿cómo era antes la vida en el campo? Anteriormente, y hablándole en épocas, digamos, recientes, porque estamos hablando del siglo XX nomás aquí cerquita, pero incluso en esa época era más, ¿qué era lo que como que le daba estatus al apellido? Tener muchos hijos. Uy, entre más reguero de chino usted tenga, usted tiene un estatus. Usted decía, yo tengo una generación de 20 hijos y tengo 50 nietos. Entonces el apellido Campos, eso era el apellido. ¿Sí me explico? Porque pertenecía a la familia Campos, a la familia González, Pérez, etcétera. Era una familia grande. Entre más grande fuera la familia, pues mayor iba a ser la producción agrícola que la familia iba a tener. Entonces el valor de la familia estaba por los cielos. O sea, entre más hijos usted tuviera, eso era lo mejor. Pero también se respetaba y se valoraba la familia. Por eso era tan importante que los hijos se criaran bien. Por eso era tan importante la educación en la casa, la unidad, el matrimonio. Todo esto era algo muy respetable y muy honorable, porque esa era la sociedad que existía antes de la revolución industrial. Con la revolución industrial comienzan a surgir fábricas. Y esas fábricas que traen máquinas hace que ya el trabajo no sea, como les decía a ustedes, algo manual, sino que ahora el trabajo sea a través de máquinas. ¿Y esto qué hace? Que ya el trabajo en el campo se perdió. O sea, ya no había tanto trabajo en el campo. Para poder trabajar, ¿sabe qué tocaba hacer? Ir a la ciudad y conseguir trabajo. Entonces los más jóvenes, ¿qué les tocaba? Migrar del campo y ir a las ciudades. Y así comenzó a formarse las ciudades, ya no desde la familia, sino desde el individuo. ¿Sí están bien conmigo hasta acá? Esto que les estoy hablando es para poder entender por qué hoy día hay tanto individualismo. Eso viene desde mucho atrás. Entonces ya el poder de la familia comenzó a perderse y ya vino el poder muy fuerte del individuo. ¿Por qué? Porque usted no necesita que su familia sea muy grande para trabajar en una fábrica. O sea, puede que todos trabajen en la fábrica, pero todos les van a pagar igual. ¿Sí me explico? Y no todos se tomaban la decisión de venir a la ciudad. Entonces comienzan a formarse estas ciudades industriales con una contaminación ambiental muy fuerte,
más de ahora, porque anteriormente pues no había esa conciencia ambiental, entonces todo era con humo, todo era, ahí surgieron los trenes, los ferrocarriles, esto hizo unir una ciudad con otra ciudad. Lo que antes en caballo costaba 2 meses, ahora en 10 días usted a través del tren podía llegar súper rápido a un lugar y al otro. Entonces comienza a surgir todo un movimiento individualista. Entonces se pierde el poder de la familia y se comienza a tomar el poder del individuo y de la independencia. Entonces ya decían, no, yo ya vengo, me radico en la ciudad, que es lo que por ejemplo muchos jóvenes hoy día tienen que hacer, incluso no solamente en la ciudad en Colombia, sino a otro país. Yo me voy y hago mi dinero y luego miro si logro volver, porque la mayoría de los que a veces se van, ¿usted cree que quiere volver al trancón de Bogotá? No, olvídese. Después de ver esos trenes bala en Europa, ¿cierto? Y venir aquí a Transmilenio, no, padre. O sea, ya el joven lo piensa 2 veces para volverse a venir, ¿cierto? Claramente le hace falta a la familia y demás. Pero esto surge de allá, hermano, de allá. Se empieza a perder el poder de la familia. Y claro, eso mentalmente le está diciendo al ser humano, usted no necesita a nadie en su vida. Usted no necesita un papá, usted no necesita una mamá, usted no necesita tener muchos hermanos. ¿Para qué? Usted no necesita la iglesia, usted no necesita nada. Usted necesita es que usted esté sano y ya. Ese es el pensamiento individualista. Y ahora vayámonos al siglo XXI. Esto se agravó. Aunque no lo puse ahí, pero hay algo que se llama revolución digital. Y eso lo agravó todo. O sea, imagínense, ya venía esto de esa manera, en ese movimiento. Viene la revolución digital y la revolución digital trae que hoy usted necesite mirar el celular todo el tiempo. Hace que usted se olvide algunas veces de sus hijos o de su esposa o de su esposo por estar en ¿dónde? En el celular. Entonces la revolución digital agravó el individualismo, lo agravó a un extremo peligroso. ¿Por qué? Porque este extremo peligroso es la manera en que ahora los niños, desde bebés, se están criando con un individualismo donde el papá o la mamá, para que se calle y deje de molestar, qué chino tan cansón, déle el celular. Entonces le toca darle el celular y el niño, sin darnos cuenta, o la niña, comienza a crear una independencia en su mente, en su cerebro, donde ya comienza, incluso si uno no le pone cuidado al tema, le cuesta comunicarse en la sociedad y va creciendo, y luego poderse comunicar a la sociedad a través de la universidad, a través del trabajo, de salir a Transmilenio. A ese chino le va a dar un patatús el primer día que se monte en un Transmilenio solo. ¿Por qué? Porque la vida lo está acostumbrando a que todo lo tiene a través de un aparato. Entonces la revolución digital ha agravado el individualismo. Entonces, ¿esto qué hace y estos qué efectos colaterales ha tenido? Que por ejemplo la iglesia ya no se preocupe por evangelizar. Que por ejemplo la iglesia ya no se preocupe por hablarle a otro de Cristo o por enseñar la palabra, porque ya le importa es que el individuo esté bien. Si yo estoy bien, si ya Cristo me salvó, si ya entregó mi vida por mí, ¿yo para qué me voy a poner a echar cargas al hombro? De ponerme a aguantar a otra gente y tratar de enseñarle si es que no hace caso, y comienza ese individualismo cristiano, vestido de cristianismo, pero sigue siendo individualismo extremo. Y hoy la mayoría de cristianos, por no decir todos, quieren venir a la iglesia, pero no quieren tener una relación de amistad y de familiaridad que la Biblia y que Jesucristo nos llama. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Esa fue la oración de Jesús. Pero como iglesia a veces nos estamos olvidando de eso, porque sin darnos cuenta toda esta cultura que viene de la Revolución Francesa, que viene de la Revolución Industrial, que viene de la Revolución Digital, se nos está metiendo a la cabeza, se nos está metiendo en nuestra casa. Ese enemigo se nos está metiendo en nuestra casa, porque miren, les doy un ejemplo. Anteriormente, sin el celular, pues la mayoría de familias se comunicaban más. Entonces el poder del comedor, ¿no? Yo lo llamo el poder de la mesa, poder del comedor, donde uno sienta a sus hijos, se sienta con su esposa o con sus padres y comienzan a
comer y hablar. Pero hoy, ¿qué encontramos? Almorzar, mami me deja comer en el cuarto, mamá yo también, ay esposa, venga, vemos una película comiendo. Bueno, y ellos allá en su cuento. 3 días después ese plato ni lo han llevado a lavar. Y qué chinos, no, pero bueno. Se convierte que ya no hay esa familiaridad de uno sentarse en la noche a cenar y decir, hija, ¿cómo te fue en el colegio? Esposo, ¿cómo te fue en el trabajo? Esposa, ¿cómo te... Ya no existe eso. ¿Por qué? Porque cada uno está en su cuento. Entonces ese individualismo ya se nos metió en la casa. Ya se nos metió en la casa. Y ahora el pensamiento, y es entendible por todo esto que estoy contando, ahora el pensamiento es, yo ya no necesito ni esposo, ni esposa, ni hijos, no necesito nada. Entonces ya se creó una independencia absoluta en la mayoría de los seres humanos. Hoy día el deseo del ser humano se centra exclusivamente en viajar, en hacer dinero, en pasarla rico, pero nada de tener familia, nada de tener hijos, nada. Y bueno, yo no digo que esté mal no tener hijos, no es pecado tampoco, no quiero satanizar eso, pero todo ese pensamiento individualista surge de todos estos movimientos y la iglesia de pronto no lo sabe, no lo entiende porque hemos ignorado que ha sido un trabajo de años donde el enemigo está aislando a la sociedad y el aislamiento de la sociedad, ¿sabe qué trae, mi amado hermano y mi amada hermana? Trae ansiedad y trae depresión. ¿Cuál es la enfermedad del siglo XXI? La depresión y la ansiedad. ¿Y qué es la raíz de la depresión y la ansiedad? El estar solo. El estar solo y sus amigos imaginarios es el youtuber. Su amigo imaginario es el influencer. Ese es el amigo de hoy, pero es un amigo no real. Las relaciones, incluso muchas hoy, son virtuales también. Es más, se está promoviendo que los robots también sirvan para ser esposa o para ser esposo, ¿cierto? Y hay gente que se ha casado literalmente con una robot o con una muñeca de trapo. El que tiene más presupuesto compra un robot. Eso depende de tu posición económica. Entonces miren a lo que estamos cayendo, hermano y mi hermana. Estamos cayendo a un individualismo muy grave que niega y omite el mensaje de Cristo de que ellos sean uno, que ellos trabajen en equipo, que ellos se amen unos a otros, que ellos sean una familia, que ellos se ayuden, que ellos velen por la sociedad. Entonces esta es la sociedad en la que estamos viviendo y en la que nos estamos desarrollando. Pero ahora quiero hablar de lo siguiente. Diga conmigo, Jesús y su obra antiindividualista. Antiindividualista. ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? Entonces vamos a ver algo de lo que Jesús, de la obra de Cristo. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios. Ay, me comí el versículo, pero de pronto sí lo colocaron en Mateo, creo que es Mateo 28. Sí, Mateo 28. Bueno, Mateo 28. Mateo 28, 19. Súper. Miren lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso se conoce como la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. O sea, el mandato de Jesús a su iglesia es ir y hacer discípulos, enseñar la palabra a la gente, reunir las personas para enseñarles la palabra, que es lo que estamos haciendo hoy. Reunir las personas en una casa para enseñarles la palabra. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Ir y visitar a alguien para enseñarle la palabra. ¿Sí? Ese es el mandato de Cristo a su iglesia. ¿Cuál es el peligro de este individualismo que les estoy contando? Que sin darnos cuenta se nos mete el agua a la cabeza y omitimos este mandato de Cristo. Lo omitimos porque no nos gusta, no nos parece, no me agrada, no quiero
hacer discípulos, no quiero estar con otras personas, no quiero hacer la obra de Dios, no quiero solamente ir a la iglesia, sentarme, recibir palabra y que nadie le dé por molestarme porque si no, no vuelvo. Que nadie le dé por decir, ay, lo extrañamos porque no vuelvo. Que nadie me diga nada. Eso es un individualismo que sin darnos cuenta es un pensamiento cultural que no es bíblico. Que no es bíblico. Entonces Cristo hace una obra maravillosa. Jesús viene al mundo como Dios y Él sale de las cuatro paredes de la iglesia. ¿Qué hace Jesús? Jesús de Nazaret viene y comienza a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, reúne cantidades de personas, reúne 5,000 personas y les da de comer. Jesús reúne a los discípulos, 12 discípulos en una mesa, reúne a un publicano, un cobrador de impuestos, y reúne a un celote, a un guerrillero de la época que odiaba al publicano, los sienta a la mesa y los pone a comer juntos. O sea, sienta a Petro y a Uribe en una mesa y les dice, sean amigos. Imagínense. Sienta gente de izquierda, de derecha, del oeste, del sudeste, lo que quiera, los sienta todos ahí. Y les enseña el poder de la familia, el poder de la unidad. Les enseña que trabajando juntos con un propósito podían conquistar el mundo para el evangelio de Cristo. Jesús viene y establece 12 discípulos y por 3 años y medio les enseña la palabra, come con ellos, duerme con ellos, camina con ellos, donde va ellos están ahí. Y Jesús les dice, vayan y hagan lo mismo. Jesús crea una comunidad de fe diferente a lo que la religión de la época hacía, porque la religión de la época se escondía en la sinagoga y afuera solo salía a criticar. Jesús dice, no, eso no sirve de nada si la gente no va a creer en Dios. Jesús creó una comunidad de fe, una comunidad que se amaban unos a otros, que se preocupaban unos por otros, que cuando se equivocaban se pedían perdón unos a otros. Jesús los corregía como muchas veces a niños chiquitos, pero Jesús nos enseñó el poder de la comunidad. Y cuando Jesús ya resucita de entre los muertos, antes de ir le dice a todo el pueblo, id a todas las naciones, a todas, vayan a Colombia. Bueno, ellos no alcanzaron a llegar a Colombia porque no la habían descubierto porque pues ya los indígenas ya la habían descubierto, ¿no? Redescubierto. No alcanzaron a llegar, pero otros sí llegaron acá. Y gracias a eso es que usted está acá, porque hubo gente que entendió ese mensaje. ¿Sí me estoy explicando hasta acá? Entonces Jesús hace una obra evangelística de sociedad y luego se para y les dice a los discípulos, esto usted lo puede ver en Mateo capítulo 5 verso 13 al 16, les dice lo siguiente: ustedes, y quiero que me escuchen esto, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que van a alumbrar en la oscuridad. Ustedes son los que van a salar la tierra, no desde el pensamiento de que es salado, no, porque Colombia es un término cultural que no está bien a lo que Jesús dijo, ¿no? Es de dar sabor, de preservar. ¿Para qué sirve la sal? Para eso. Entonces Jesús le dice, miren, yo los mando a ustedes no para que se escondan en una silla de la iglesia. Yo los mando para que vayan al mundo, vayan a su trabajo, vayan a su universidad, vayan a su colegio, vayan a su familia, vayan a su barrio y sean luz en medio de la oscuridad. Para que ustedes le den sabor, y no porque se vuelva un salsero, no, le den sabor al mundo, un sabor de amor, de unidad, de paz. Sí, porque usted le dice, métale sabor al mundo y la gente ya empieza, ay, ¿qué va a hacer ahorita en la tarde? No se refiere a eso. Preservar que lo bueno, los valores que se han perdido,
usted y yo defendamos esos valores. ¿Sí están conmigo hasta acá? Los dormidos digan amén. Santo. Si es para que se despierten. Hartos dormidos. Jesús nos llamó a estar despiertos, hermano, a velar. Así que despiertes, hermano, porque esto, ¿sí está bueno esto o no? ¿Sí estamos aprendiendo? Entonces, vamos a despertar. Jesús nos llama a nosotros a que en el lugar que Dios te puso, tú y yo marquemos una diferencia. Entonces, quiero que pienses en esto. ¿Cuál es el común denominador en tu trabajo? ¿Cuál es el común denominador en tu universidad? ¿Cuál es el común denominador en el colegio? ¿Cuál es el común denominador? El común denominador es que las chinas se miran mal las unas a las otras. Usted no lo haga. El común denominador es que están hablando mal de fulano y de fulana. Pues usted no lo haga. El común denominador es hacer trampa. Pues usted no lo haga. Jesús nos dice, si eso ustedes lo ven y saben que está mal, no dejen que el mundo, no se conformen a este mundo, dice Pablo. No, sino renueven su entendimiento, su pensamiento por la palabra de Dios, para que a través de un pensamiento correcto ustedes puedan marcar una diferencia. Si su familia fue borracha, usted va a cambiar eso. Si en su familia han habido problemas, no se pueden ver en diciembre, usted ya le está temblando las rodillas porque viene diciembre, no, en diciembre mi familia, eso es terrible, pues usted va a marcar la diferencia. No, mi familia no duraba un matrimonio, eso se peleaban, se pegaban. Usted va a cuidar su matrimonio. No, en mi familia los hijos siempre hacen lo que quieran, los hijos son súper rebeldes. Usted va a trabajar para formar unos buenos hijos. ¿Sí me estoy explicando? Usted y yo tenemos que ser la diferencia. No podemos esperar que el político lo haga, porque Jesús no dijo: he aquí imperio romano, políticos y senadores de Roma, he aquí yo los envío para que cambien la política mundial, he aquí yo los mando para que pongan leyes humanitarias y para que se... No. ¿A quién mandó? A la iglesia. Pero la iglesia a veces, ¿qué hace? Eso es culpa de Petro, culpa de nosotros. Es culpa de nosotros. Todo lo malo que pasa en la sociedad muchas veces, si no, es fácil culpar, pero espiritualmente hablando es culpa de la iglesia. Porque cuando hay una iglesia que brilla, hermano, el diablo no puede avanzar ni en leyes, no puede avanzar haciendo daño en la sociedad. Mire, una iglesia despierta, una iglesia que trabaja siendo sal y siendo luz del mundo, es una iglesia que impacta el barrio, impacta la comunidad, impacta la sociedad. Pero las iglesias hoy, ¿qué quieren? Encerrarse. Las iglesias hoy, ¿qué quieren? Seguir con los mismos 30 de hace 50 años. No, la iglesia tiene que estarse renovando y tiene que estar buscando la manera de cómo como iglesia podemos ser de bendición para nuestra comunidad. Porque entonces, ¿qué somos? ¿Luz para brillar como estrellas en el altar de una iglesia? ¿O somos luz para brillar donde realmente hay oscuridad? Porque acá aprendemos y acá hay luz. Gloria a Dios, porque estamos aprendiendo la palabra, pero hay lugares donde hay oscuridad. Hay niños que no tienen un padre, que no tienen una madre. Hay niños que están siendo abusados, maltratados. Hay mujeres maltratadas, abusadas toda su vida, con una depresión y están queriéndose tirar de un puente. Hay hombres que se esconden bajo el trago, bajo la droga, porque tienen depresión, ansiedad, porque tienen problemas en su casa, porque no tuvieron un papá o una mamá que los cuidara. Hay muchas personas de 40, 50 años que son niños encerrados en una cárcel de dolor. Y ayer lo hablábamos con el equipo y hoy quiero decirlo: todo corazón es un campo misionero, y usted y yo somos un misionero a ese corazón. Es decir, somos un evangelista al corazón de la persona. No es llenar un estadio, es ir a cada persona. Ayer hablábamos con el equipo y creo que surge muy bien para este momento. Ayer hablábamos y decíamos, en el primer siglo, sorprendentemente, la iglesia más fuerte en toda la historia nunca tuvo la posibilidad de hacer grandes cruzadas evangelísticas. Gloria a Dios, sí se puede hacer, pero ellos no tuvieron esa posibilidad. ¿Por qué? Porque los mataban. No podían hacer eso públicamente. Pero entonces, ¿por qué la iglesia se extendió? ¿Sabe por qué la iglesia en China es tan grande, aunque en China está prohibido el cristianismo? No porque hacen cruzadas evangelísticas, no porque llenan estadios, es porque los chinos entendieron que ellos son los evangelistas
y que a su comunidad le pueden evangelizar. Y la iglesia en China ahorita se reúne en túneles debajo de la tierra, escondidos del gobierno comunista que hay allá. Nosotros tenemos una amiga que fue misionera en China y allá les tocaba esconderse. ¿Y por qué la iglesia en China es tan grande? Porque ni siquiera tienen grandes templos. No, es porque ellos entendieron lo que es ser iglesia. Ser iglesia es yo evangelizar persona, mi familia, mi amigo. Mi amado hermano, usted no necesita ganar millones, usted necesita ganar a las personas que Dios le puso a su lado. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchas personas diciendo, no, yo estoy esperando que el Señor me llame al África, Oceanía, no sé, a Italia, Venecia. Vaya a Venecia aquí, vaya y evangelice. Si quiere evangelizar a los chinos, créanme que ellos vienen y nos evangelizan mejor, porque ellos han entendido el poder de la iglesia. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué la iglesia cayó en esto? Por el individualismo, porque ya no nos importa el otro, porque ya no me interesa cómo esté mi hermano, que ya no me interesa cómo están los demás. Ahora me interesa es cómo estoy yo, y si yo tengo para comer, si yo tengo para vestir, si yo tengo un techo, si yo tengo Netflix en mi casa, es lo que necesito. Ese es el pensamiento de hoy. Pero ¿es el pensamiento bíblico? ¿Es lo que Jesús nos mandó a hacer? Entonces, termino con este capítulo. La necesidad del amor y unidad en el siglo XXI. La necesidad del amor y unidad en el siglo XXI. Y quiero resaltar un versículo que Jesús nos dijo. Mateo 24:12. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, el corazón de la gente, ¿y cómo está? Está frío. Hoy día los jóvenes en el celular se comparten imágenes terribles de asesinatos, de cosas horribles, y en lugar de asustarse, ¿saben qué les da? Les da risa. Se ríen con el dolor de otra persona. Y han habido casos espeluznantes en el mundo donde jóvenes han hecho cosas terribles, y cuando los llevan a un juzgado les dicen: ¿ustedes por qué hicieron eso? Ellos pues pensamos que eso era normal. No, eso no es normal. Las bases y los valores de la sociedad se están perdiendo. Se están perdiendo. ¿Por qué? Porque el corazón de muchos se está enfriando. Al lado de su casa puede haber un problema gravísimo. De pronto usted sabe, y nos hacemos a veces de las gafas, ¿no? Yo no vi nada, yo no sé nada. No nos importa el dolor de la gente. No nos importa el dolor de la otra persona. ¿Y cuál es el problema de esto? Que cuando nos pasa a nosotros, nosotros recogemos lo que sembramos. Y muchas veces cuando yo no siembro amor, no recojo amor. Cuando yo siembro egoísmo, cuando yo siembro todo eso que incluso como familia a veces nos pasa, que yo soy egoísta con mi familia, a mí no me importa, cuando usted sea viejito, quizás sus hijos también van a actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque uno siembra, uno recoge muchas veces lo que siembra. Si usted siembra amor, si usted siembra cuidado, si usted siembra generosidad, créame, hermano, que en el momento que usted lo necesite, Dios se va a encargar de que usted también sea retribuido. Primeramente por Dios. Pero queremos que la gente haga por mí, pero yo no quiero hacer. Yo no quiero hacer. Queremos que el líder espiritual, que el pastor me llame, me escriba, me mande por Nequi, todo. Quieren todo el pastor. ¿Pero usted ya hizo algo por otra persona? ¿Usted ya ayudó a alguien? Es muy chévere yo esconderme en el deme, pero a veces no estamos pensando en dar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Usted no puede perder la vida esperando algo de otro. El mundo necesita de usted. Hay alguien hoy, hermano y hermana, hay alguien hoy que necesita de ti. Necesita una palabra, necesita un consejo, necesita un abrazo, necesita una visita, necesita un mensaje. ¿Dónde está el ser luz del mundo? ¿Dónde está ser sal de la tierra? Miren, todos estos días Dios me ha venido
martillando mi corazón. Y miraba yo que los movimientos misioneros más grandes en todo el mundo, en la India, en China, en el siglo XIX, en África, lugares donde no conocían nada de Dios por miles de años. A nosotros nos llegó después de la conquista española. Pero ese pueblo en el siglo XIX, muchos de ellos no conocían de Cristo. Y hubo gente que se preocupó y dijo, bueno, yo estoy aquí en Estados Unidos, estoy en Inglaterra, estoy bien, estoy en la iglesia anglicana, en la iglesia presbiteriana, metodista, estoy bien. Pero cuando comenzaron a descubrir más lugares y venían historias de esos lugares, habían personas que Dios usó para encontrar lugares y mandar las historias a las iglesias de Estados Unidos, de Inglaterra y del mundo, a decirles, miren, hay un lugar en el mundo donde hay una comunidad que no conoce de Cristo. Y vino un movimiento evangelístico tremendo, hermano, pero tremendo. Usted no se imagina el siglo XIX, cómo hubo un movimiento misionero. ¿Y saben qué me encantaba de esto? Que yo vi que cuando la gente se empezó a preocupar por las almas de otras personas, dejaron a un lado sus diferencias ilógicas y comenzaron a unirse para crear, por ejemplo, las sociedades bíblicas. Y las sociedades bíblicas ha traducido la Biblia a miles de idiomas. ¿Por qué? Porque había un propósito, evangelizar, que leyeran la Biblia. Y comenzaron a traducir la Biblia a muchos idiomas. Comenzaron a crear sociedades misioneras donde la iglesia del mundo aportaba dinero para que misioneros se fueran al otro extremo para predicar. Y perdóneme con lo que voy a decir, pero un misionero no es visitar una iglesia y comer rico y publicar en Instagram lo chévere que la pasa en la iglesia. Un misionero es ir a los lugares donde es peligroso y donde te pueden matar. Eso es hoy, ¿cuál es el misionero de hoy cristiano? ¿A quién regresó al hogar? ¿Aquí en México? ¿Aquí en Estados Unidos? Eso no es un misionero. ¿Sí me explico? Misionero es ir a las comunidades que necesitan plantar una iglesia, que necesitan una Biblia, que necesitan un líder. Mire, dejemos de pensar tan lejos. ¿Por qué no pensamos en que aquí hay un campo misionero? ¿Sabe cuántas peleas hubo anoche en las casas? Muchas. ¿Sabe cuánta gente anoche dijo yo me quiero quitar la vida en medio de su borrachera, en medio de su locura? Mucha. ¿Dónde están los líderes que se van a levantar y van a dejar de estar entreteniéndose en lo que no sirve para comenzar a decir, aquí estoy, Señor, me voy a preparar? Y pastor, líderes, quiero prepararme, quiero algún día ser un líder de tinto con Jesús. No para que usted diga, no, tan chévere un tintico ahí lo más de bacano. No, o sea, chévere el tinto. Sino que usted diga, yo quiero ir a una casa y quiero evangelizar una familia. ¿Y qué si son tres? Son tres almas. ¿Qué sino que algún día le dice, Luis, usted quiere servir, hermano? Se prepara, le dice, acá tiene su Biblia, acá tiene su anfitrión, y hay tres almas en esa casa. Ay, pastor, yo pensé que me iba a poner a predicar el domingo. No, primero vaya allá. Comience con eso, ¿sí? Y ahí, cuando entendamos el poder de ser misioneros, de ir, evangelizar, vamos a cambiar el mundo. Y yo quiero creer, y me uno a la fe de muchos acá, que este sector, en el nombre de Jesús, unidos lo podemos cambiar. Unidos. No lo va a lograr yo solo, no lo va a lograr dos. Necesitamos el poder de la iglesia. Yo necesito, mi amado hermano, que hoy regreso al hogar diga, yo me voy a levantar, yo voy a dejar de calentar un puesto, yo necesito levantarme, Cristo viene, yo voy a empezar a hacer la obra. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a preparar en la palabra. ¿Cierto? Regreso al hogar tiene escuelas bíblicas, te vas a preparar en la palabra, vamos a comenzar a mirar tu constancia, tu compromiso con Dios, de que verdad no es una emoción, porque hay mucho emocionalismo en la iglesia de hoy, que dice yo sí, al otro día ya no, ay ahora sí, pues, ay, no, ay. No, estamos gente seria que diga sí y es sí, o sea, usted se va a preparar, usted va a ser constante, usted va a ser comprometido. ¿Sí me explico? Y con esa gente, hermano,
Vamos a cambiar a Ciudad Bolívar, vamos a cambiar a Potosí, Arborizadora Alta, Caracolía, Soachas, no sé hasta dónde el Señor nos quiera, pero lo vamos a hacer juntos, hermano. Y de aquí estoy seguro, de aquí, incluso jovencitos, adolescentes que hay acá, niños, se van a levantar como grandes líderes que van a impactar a la sociedad, que van a llevar el evangelio de Cristo a mucha gente, mi amado hermano. Y yo quiero que usted se visione ahí predicando, enseñando, llevando el evangelio. ¿Qué hacía estas sociedades misioneras? Llegaban a un lugar y comenzaban una escuela. Comenzaban con la educación, hacían escuelas cristianas. Algún día Dios permita como iglesia tengamos una escuela cristiana que tanta falta, ya está el pacto, pero necesitamos más, que le hace falta a este sector. Escuelas que no se dejen llevar por los pensamientos de ideología de género que ahorita el Estado quiere meter, que desde los 7 años los niños tienen derecho a cambiar su sexo. Aquí en Colombia, calladitos ahí. Necesitamos escuelas cristianas que enseñen el evangelio, que enseñan buena matemática, porque no, ahora solo enseñan de la Biblia, pero nada de matemática. No, vamos a ser buenos en la educación, pero buenos en la palabra. Amén. Entonces yo le hago una pregunta: ¿cuántos aquí quieren sumarse al reto que Cristo nos ha mandado de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Amén. Entonces ya usted hoy tiene que retarse a esta palabra, y yo le digo hoy de todo corazón: Regreso al Hogar está trabajando y está presta para que nos podamos formar y para poder crecer en el ministerio que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Vamos a dejar las diferencias, vamos a dejar el individualismo, vamos a dejar cosas que no nos están sumando para nada, y vamos a trabajar juntos porque el mundo se está perdiendo. ¿Estamos de acuerdo? Yo le invito a que por un momento se ponga sobre sus pies y vamos a hacer una oración por esto. Vamos a hacer una oración. Gracias, Johncito. Anotaba aquí yo esta frase que dice: es tiempo de volver al mandato de Jesús sobre la gran comisión, dejar el egoísmo y unir fuerzas para ganar a los perdidos para el Señor. Quiero que pienses en esa frase. Es tiempo de volver al mandato de Jesús. Y yo quiero que hagamos una oración ahí, usted, con Dios. Quiero que cierres tus ojitos para que te concentres. Y por un momento te invito a que pensemos, nos imaginemos ese momento en el que Jesús está ahí en el monte. Está en el monte, ya habiendo resucitado. Hay 500 personas, porque la Biblia dice que Él apareció a un pueblo de 500 personas antes de ascender al cielo. Estaban allí. Ahí en primera fila estaban sus discípulos, mirando al Hijo de Dios. Y Jesús muestra la marca en sus manos de los clavos que traspasaron las palmas de sus manos en la cruz. Y les dice: mirad, ya he pagado el precio. Pero luego los mira a cada uno de ellos con ese amor sobrenatural y les dice: yo ya pagué el precio. Ahora, por tanto, id vosotros y llevad estas buenas nuevas, estas buenas noticias. Díganle al mundo que yo ya morí por ellos. Díganle a los países, a las ciudades, a los barrios a donde yo los envíe, de que yo ya morí por ellos, de que no tienen que ir al infierno, de que yo ya pagué para que ellos se arrepientan de todo corazón y vengan a mis pies, se conviertan de sus malos caminos y sean salvos. Pero ahora quiero que mires a Jesús, que te mira a ti, hombre, mujer que estás aquí, y te dice: he aquí yo te he escogido, he aquí yo te aparté desde antes de la fundación del mundo, para que seas luz en el mundo. Quizá el enemigo ha querido apagar esa luz a través de voces, a través de acontecimientos en tu vida que han sido dolorosos, que te han estancado. Pero Jesús hoy te dice: yo no te llamé para que vivas en fracaso, yo te llamé con un propósito. Tú vas a llevar mi nombre
a muchas personas. Y le pido al Señor que te comience a despertar ese amor, esa pasión por Él, por su obra. Hay una familia que necesita escuchar la palabra de Dios a través de ti. Dile al Señor: aquí estoy, Señor. Hoy renuncio al egoísmo. Hoy renuncio a ese individualismo extremo, exagerado, egoísta. Hoy renuncio, Señor, a pensar solo en mí, cuando hay tanta gente que se está perdiendo. Hay tantas almas que se están perdiendo en la eternidad. Hay tanta gente con depresión. Y sabes, quizá tú dices: pero yo también estoy pasando por cosas así. Dios lo sabe. Pero Dios mira más allá de eso y te dice: yo te llamé mujer, yo te llamé varón. Tú no estás llamado a ocupar una silla, no. Tú estás llamado a marcar la diferencia. Y quiero que ahí donde estás, si es de tu voluntad hacerlo, hagas un compromiso con Dios. Dile: Padre, usa mi vida para impactar mi trabajo, mi estudio, mi casa, mi barrio, mi comunidad. Señor Jesús, despierta en mí ese amor por los perdidos. Despierta en mí ese amor por aquellas ovejas desamparadas que no tienen pastor, dice la Escritura. Despierta en mí ese amor por la gente. Señor Jesucristo, ayúdame a que antes de que yo muera, a que antes de que yo cierre mis ojos en este mundo, haya cumplido el propósito que tú me has llamado a cumplir. Padre, yo creo en el nombre de Jesús que Regreso al Hogar es una iglesia que se une para marcar una diferencia. Oro que nos levantes como iglesia, para que como iglesia podamos impactar a nuestra comunidad, a nuestro barrio. Señor Jesús, ayúdanos a ser esa sal y esa luz del mundo. Ayúdanos como iglesia a poder llevar tu nombre a esas casas, a esos lugares donde tú nos quieras llevar, a esos rincones aún de esta localidad donde otros de pronto no han llegado. Jesús, yo te pido, mira Regreso al Hogar, prepáranos y comisionanos, respalda nuestras vidas, Padre, para hacer lo que tú nos llamaste a hacer. Que Regreso al Hogar sea luz en medio de toda la oscuridad que hay alrededor. Danos estrategias, ideas, muéstranos el camino a seguir para que tu propósito se cumpla en nosotros. Señor, yo te doy gracias. Bendigo a mis hermanos que hoy acompañaron este servicio aquí en transmisión, para que tú, Señor, a través de esta palabra les comiences a hablar todos los días. Comiénzalos a inquietar, Espíritu Santo, para que ellos comiencen a caminar, y me incluyo ahí, comencemos a caminar conforme al llamado que tú tienes para nosotros. Jesús, hoy bendigo a mi hermano y mi hermana que está aquí, que tiene un llamado de Dios. Algunos no han querido aceptarlo, algunos lo han resistido, pero hoy el Señor vuelve otra vez a encender ese fuego en tu corazón, para que vayas y lleves la palabra. Yo veo jóvenes que van a ganarse a otros jóvenes para Cristo. Veo líderes que se van a levantar y van a ir a casas y van a llevar el evangelio, y Cristo allí te va a usar. Dios te va a usar para salvar un matrimonio, para salvar a un joven que se estaba perdiendo en las drogas, para salvar a una jovencita que se iba a quitar la vida. Dios te va a usar a ti, hombre, mujer que me escuchas, y tú vas a ir y vas a llevar el evangelio y vas a sembrar la semilla de la palabra, porque esa semilla crecerá y crecerá, y como dice Jesús, será un árbol grande, tan grande que aún las aves del cielo harán sombra sobre él, hablando de que muchos vendrán y se acobijarán bajo el fruto de esa palabra en la vida de esa persona. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta palabra.
Gracias, Señor Jesús, por lo que nos enseñaste hoy. Y gracias por lo que va a suceder a partir de hoy. Porque a partir de hoy creo que va a haber una revolución en la vida de muchos aquí. Señor Jesús, recibe la gloria, recibe la honra y recibe la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.